Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean una vez más bienvenidos a este 16º ciclo de videoconferencias interactivas 2017 desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Este ciclo de videoconferencias, denominado Políticas e Intervenciones en Salud Pública, estará a cargo el día de hoy de la doctora María de la Luz Arenas Monreal, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Y el tema a tratar será estrategias para la promoción del buen trato en la atención obstétrica. La doctora Arenas es médica cirujana por la UNAM, tiene la especialidad en medicina general familiar por la UNAM, hizo la maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, tiene el doctorado en antropología médica por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, investigadora también en ciencias médicas del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud. Ella ha publicado diversos artículos y capítulos del libro sobre promoción y educación para la salud, que es uno de los temas que ella maneja muy bien y que conoce a profundidad. Las áreas de interés de ella son, como dijimos, educación y promoción de la salud, autocuidado, cultura y salud y violencia doméstica. Pues el día de hoy este tema es de suma importancia porque se trata de qué manera está inmerso la promoción y el buen trato en la atención obstétrica en los sistemas y en los servicios de salud hospitalario. Y pues espero que les sea de mucha utilidad y sin más preámbulos le damos la palabra a la doctora Arenas. Adelante, doctora Arenas. Muy buenos días y para mí es un gusto estar nuevamente en este ciclo de videoconferencias y agradezco al doctor Rodríguez la invitación que nos hicieron y este tema del que yo ahora voy a hablar con ustedes tiene sus antecedentes en una videoconferencia que se dio hace dos previas. Y porque este tema es parte de lo que se trabaja en el Centro Colaborador para la Investigación en Lesiones y Violencia de la OMS-OPS, que se encuentra dentro del Instituto Nacional de Salud Pública, y que hubo una conferencia previa en la que la doctora Rosario Valdés presentó lo que se hace dentro de este Centro Colaborador. Y justamente esta temática que ahora vamos a abordar es uno de los proyectos que se ha llevado a cabo dentro del Centro Colaborador. El proyecto del que parte lo que ahora yo voy a presentarles es un proyecto de intervención para la promoción de la cultura del buen trato en la atención obstétrica en México, que inició primero llevándose a cabo en el 2014 en 2 hospitales del estado de Morelos. Uno de ellos, de estos hospitales, es un hospital que atiende exclusivamente atención ginecológica y obstétrica, y el otro es el Hospital General, más importante del estado de Morelos. Después de que se hizo este primer acercamiento para hacer esta promoción de la cultura del buen trato con el personal de salud en Morelos, en los hospitales de Morelos, después el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud tomó en sus manos esta intervención para llevarla a cabo como una estrategia para la promoción del buen trato en la atención obstétrica a nivel nacional. Entonces, como que digamos, es el marco dentro del que se mueve lo que ahora yo voy a presentar aquí. Antes de entrar en materia de lo que sería la intervención en la cultura del buen trato, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo era antes que se atendían los partos, las mujeres? O sea, en la historia de la humanidad, pues la asistencia a las mujeres durante el parto era otorgada por otras mujeres. En algunos lugares a esto se le llaman comadronas, antes de que se les llamara como parteras como tal, ¿no?
Y bueno, la atención obstétrica no era como la conocemos ahora en posición de decúbito, en posición obstétrica, como le llamamos en los centros de atención hospitalaria. La posición durante el trabajo de parto era vertical y como un fenómeno natural. ¿Y por qué vertical? Porque fisiológicamente nuestro cuerpo humano está hecho para que cuando se necesite la atención del nacimiento, pues es mucho más fácil que un bebé nazca en posición vertical. Y era un fenómeno natural, no era un fenómeno medicalizado como lo conocemos ahora. ¿Cómo es que sabemos que estos eran la posición vertical? Pues por vestigios, tanto en grabados como en pinturas. Y bueno, aquí lo que estamos mostrando en esta fotografía es un parto un parto vertical en la antigua Roma, y otro, fíjense nada más, o sea, estamos hablando de distintas culturas, y otro en Perú, de la cultura moche. Entonces, solo no me voy a detener en esto, pero podemos encontrar muchísimos testimonios, muchísimos vestigios de cómo era la atención obstétrica en un parto vertical. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué fue lo que pasó para que llegáramos a la posición que ahora tenemos? Se dice que fue justamente en Francia, dentro de la nobleza francesa, cuando al médico François Morisot, obstetra y cirujano francés, él consideró que una de las mejores maneras para que estas mujeres de la nobleza francesa estuvieran mucho más cómodas cuando era la atención del parto, y él propuso que se hiciera una cama para que las mujeres estuvieran acostadas dando a luz. Esto tuvo mucho eco y mucha resonancia, y a las mujeres les pareció que era bastante mejor estar acostadas, y lo veían, claro, como una cuestión más aristocrática que estar de pie, ahora estar acostada. De hecho, fue así también como se empezaron a aplicar los primeros forceps por igual, François Morisot. Y bueno, esto nos condujo a lo que conocemos ahora, que es la posición de decúbito, que es una posición obstétrica, que es como le llamamos en los hospitales, en donde quien está en una posición mucho más cómoda y relajada es justamente el obstetra, el personal de salud, que puede estar sentado esperando a que nazca el bebé, y quien está en una posición mucho más complicada y mucho más difícil es justamente la mujer que está pariendo, porque fisiológicamente no es lo lógico que estés en decúbito. Y bueno, es justamente esta posición la que predomina dentro de la medicina occidental. Ahora, vamos a dar algunos datos sobre lo que es la atención obstétrica en los servicios de salud. Vamos a hablar como de algunos de los procedimientos comunes y corrientes. O sea, uno de ellos es la operación de la cesárea. La normatividad marca que las tasas de cesárea no deben de ir más allá del 10 al 15%. Sin embargo, en México el incremento de las cesáreas es escandaloso, podríamos decir, y se tiene por institución el Seguro Social para el año 2013 tenía un 29.9% de cesáreas, la Secretaría de Salud 51.2%, el ISSSTE 58%, y a nivel privado el 60.4%. Estos datos llaman mucho la atención porque en realidad muchas de estas operaciones de cesárea no cumplen con los requerimientos que deberían de cumplir, es decir, las indicaciones precisas de en qué situaciones se debe de hacer una cesárea, porque estamos como por encima de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Otro procedimiento es el tacto vaginal. El tacto vaginal es un procedimiento necesario para saber cómo va avanzando el trabajo de parto.
y la normatividad marca que el tacto solo debe ser realizado por personal experto con manos limpias, cubiertas, y que el número de exámenes vaginales se debe limitar al estrictamente necesario. Nosotros sabemos que muchas veces también los tactos vaginales se hacen por cuestiones de enseñanza, es decir, cuando en los hospitales hay no solamente los médicos adscritos, el personal médico adscrito, sino que también se encuentran médicos en formación, sean de pregrado o de posgrado, pues muchas veces ellos empiezan a hacer tactos vaginales para aprender, pero siempre y cuando esto se debería hacer bajo la supervisión de los adscritos. En un estudio que justamente se hizo previo a este trabajo que ahora les estoy presentando, del equipo de la doctora Valdés, del cual formo parte, lo que se encontró es que se reportó que se hicieron tactos vaginales desde 1 hasta 40 durante el proceso del trabajo de parto, con un promedio de 3 a 4 tactos, ¿no? Entonces, cuando encontramos que hay un exceso de tactos vaginales, esto provoca también parte de inflamación en los genitales de la mujer. Y claramente este es un dato que nos habla de que la atención que se está brindando no es la mejor. Otro procedimiento común dentro de la atención obstétrica es la episiotomía, y la normatividad señala que no existe evidencia de que el uso de la episiotomía tenga efectos benéficos, pero sí los hay de que puede producir daño. Y el porcentaje de episiotomías que son recomendadas por OMS en los partos es no más allá del 10%, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Lo que reporta la literatura es que la episiotomía es un procedimiento que llega hasta el 90% en mujeres primíparas en Estados Unidos, del 23 al 24% en Holanda, y en México hasta el 66% de los partos se utiliza la episiotomía. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en hacer una intervención que nos hable de una cultura del buen trato? Pues justamente esto tiene que ver con un fenómeno que recientemente no hay todavía como un acuerdo de cómo llamarle, si violencia obstétrica, violencia institucional, y ahora recientemente más bien lo que se dice es que tendría que ser abuso o falta de respeto de parte del personal de salud que atiende a las mujeres en las salas de parto, y que es a este fenómeno justamente al que se está dando como atención para que esto no se dé más, es decir, para que este abuso o falta de respeto del personal de salud no se dé durante la atención obstétrica. Y es frecuente que esto ocurra porque al final de cuentas las mujeres durante la atención obstétrica están en un papel de subordinación con el personal de salud, o sea, es decir, quienes llevan las riendas en todo el proceso del trabajo de parto, pues es el personal de salud. ¿A qué se le llama abuso o falta de respeto en las salas de obstetricia? Bowser y Hill, en un documento, en un reporte de trabajo en donde donde están incluidos todos los continentes, es decir, las distintas regiones a nivel mundial, señalan que el abuso o falta de respeto en las salas de obstetricia tiene como, podríamos decir, seis formas en las que esto se puede presentar. Ya sea como abuso físico, que puede ser a través de que pues, se les dan pellizcos, golpes, etcétera. Ausencia de información, es decir, no dar la suficiente información a la mujer durante todos los procedimientos que se le están realizando o que se le tienen que realizar, no tener las debidas precauciones para dar información o hacerle señalamientos a la mujer, y no hay una confidencialidad estricta en este sentido,
discriminación, y discriminación de distinta manera, discriminación por el hecho de ser pobre, por el color de la piel, por el hecho de ser de un grupo étnico, de una minoría étnica. Y en un estudio que hicimos aquí en el estado de Morelos, también había discriminación, o se presentaba la discriminación por pertenecer al Seguro Popular, ¿no? Otra manera en la que se presenta este abuso o falta de respeto en las salas de obstetricia es abandonar a la mujer durante el trabajo de parto por distintas cuestiones, pero que las mujeres pueden quedar durante el trabajo de parto o el parto solas, sin la atención del personal de salud. Y otra más, que es la detención por falta de pago. Esto es sobre todo muy reportado en este estudio de Bowser y Hill en zonas de África. Cuando las mujeres no tienen para pagar, muchas veces son detenidas hasta que no paguen. Y bueno, estos 6 aspectos es como una de las formas en las que se presenta este abuso o falta de respeto en las salas de obstetricia. Entonces, con esto en mente, justamente, es que se consideró como que era necesario pensar qué hacer. Antes de hacer como el diseño de esta propuesta que ahora voy a presentarles, se hizo una revisión de qué era lo que había alrededor de el abuso o falta de respeto en las salas de obstetricia. Y lo que se encontró es que este abuso o falta de respeto es reportado a nivel mundial, en una revisión sistemática por Boren y colaboradores, va del 5 al 46%. Y en México, el equipo de la doctora Valdés, del Centro Colaborador, reportó en un estudio que se hizo un 29%. Es decir, no estamos hablando como de un fenómeno que tenga una prevalencia insignificante, ¿no? Y bueno, con esto en mente fue que se pensó hacer el diseño de un taller dirigido al personal de salud, enfocado en la cultura del buen trato para la atención del embarazo, parto y puerperio. Y aquí nuestro equipo de trabajo teníamos muy claro que no queríamos partir del hecho de dar un taller o un curso enfocado a informar teóricamente sobre el fenómeno del abuso y falta de respeto al personal de salud. Lo que nos interesaba era más bien enfocarnos en sensibilizarlos para que ellos den un trato respetuoso a las mujeres durante la atención del parto. ¿Y cómo pensábamos que esto podríamos lograrlo? Pues no considerábamos que lo íbamos a lograr a partir de hacer una reflexión, de darles datos de la prevalencia del abuso y la falta de respeto, lo que estaba pasando con esta como todavía divergencia conceptual de cómo llamarle a este fenómeno, si violencia obstétrica, si violencia institucional o si falta de respeto hacia las mujeres. Por ahí no era el punto era más bien tocar desde el punto de vista vivencial hacia el personal de salud para que ellos hicieran un proceso reflexivo y dieran una vuelta, un giro de 180 grados a la forma en la que se trata a las mujeres durante la atención obstétrica. Entonces, aquí ya había yo señalado el Centro Nacional de Equidad y Género, después de que hicimos este primer acercamiento con los hospitales, 2 hospitales aquí de Morelos, consideró que este era un buen punto de arranque para hacer la Estrategia Nacional para la Promoción del Buen Trato en la atención del embarazo, parto y puerperio, y ellos lo que consideraron era que lo que les interesaba era formar equipos estatales capaces de replicar esta metodología que nuestro equipo ya había aplicado en estos 2 hospitales en Morelos, para que en todas las distintas entidades federativas del país se pudiera estar haciendo taller de promoción del buen trato.
¿Cuál era la justificación que el Centro Nacional de Equidad y Género señaló? Bueno, la justificación para el caso concreto en nuestro país es que abordar este tema de la violencia obstétrica se justifica porque se encuentra dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto quiere decir que es una vida libre de violencia en todos los ámbitos, sea doméstico, sea público, sea en instituciones. Entonces, este es como un primer punto que justifica el por qué hacer este tipo de trabajo. El otro es pues el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la norma oficial que está en relación con la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y que tiene criterios muy específicos para la prevención y atención, y un programa de acción específico para la prevención y atención de la violencia familiar y de género. Otra de las justificaciones es que hay un programa de acción específico para la prevención, como yo ya lo había señalado, pero hay una estrategia y una línea de acción que va enfocada justamente en capacitar y sensibilizar al personal de salud para que brinde atención libre de violencia a la población usuaria. Es decir, como que son puntos muy importantes que señalan a dónde tendríamos que enfocarnos y cuál es la justificación para desarrollar este tipo de acciones con el personal de salud. Como yo ya señalaba, este taller fue más enfocado no en abordar solo cuestiones técnicas y teóricas, sino nos interesaba mucho tocar aspectos reflexivos y vivenciales con el personal de salud, y los ejes teórico-metodológicos que sustentan el diseño de este taller fueron estos 4 que presento aquí. Por un lado, la perspectiva de género; otro, la violencia contra las mujeres con base en el modelo ecológico; otro más, que es el modelo holístico y humanista de la atención médica, pero en específico la atención obstétrica. ¿Y por qué pensar en el modelo holístico y humanista? Bueno, pues porque el personal de salud ya ha sido formado dentro del modelo biomédico, y nos interesaba que también ellos identificaran otras características y otras formas en las que se puede interaccionar con las mujeres durante la atención obstétrica. Y este último eje, que es la terapia del reencuentro, que está enfocado mucho en desarticular, en conjunto con la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres, desarticular cualquier forma de violencia, incluyendo la violencia que podemos tener hacia nuestra propia persona, pero también en la violencia que podemos generar en las interacciones con los otros, ¿no? Entonces, las características de nuestro taller es un taller de 40 horas, en donde lo que está enfocado es mucho en procesos reflexivos de autoobservación a nivel, propiciando la reflexión a nivel cognitivo, emocional y sensorial, que consideramos que esto es fundamental para desarticular la naturalización de la violencia, como yo ya señalaba, para desarticular cuestiones de violencia que podemos identificar primero a nivel individual, y por el otro lado en las relaciones interpersonales que establecemos. El diseño del taller era con dinámicas muy enfocadas a cuestiones de sensibilización para propiciar aprendizajes significativos, y otro componente eran aspectos teóricos, técnicos, que ahora voy a ir señalando con más detenimiento. Tal vez esta imagen no sea muy clara para ustedes, pero yo he marcado aquí en colores diferentes para poderlo señalar. Por un lado, ustedes pueden ver, esta es la distribución de las sesiones en las 40 horas. Un primer bloque de estas sesiones estaba enfocado en las sesiones propias que se abordan aquí en el taller, y la segunda parte, que es a partir de la sesión 4 y 5, era para que hicieran la réplica, es decir, cómo iban a hacer la multiplicación
los distintos integrantes de las entidades federativas que acudían a estas capacitaciones en las 6 regiones del país. Entonces, ustedes pueden ver que al inicio de cada una de las sesiones hay una parte que dice trabajo corporal. ¿Qué tenía, por qué partíamos en cada una de las sesiones con un trabajo corporal? Justamente el trabajo corporal es transversal a cada una de las sesiones de la semana, porque lo que se partía era de hacer una introspección personal de cómo nuestro cuerpo es también una forma en la que nos relacionamos con los otros, y tenemos que partir que nuestro cuerpo permanentemente tenemos un lenguaje con el que nos comunicamos con los otros, pero también nuestro cuerpo es el primer sitio en el que podemos nosotros como personas violentarnos. Es decir, la idea aquí de un trabajo corporal es partir de que como seres humanos primero tenemos que partir de darnos un buen trato a nosotros como personas para poder después dar un buen trato hacia los otros. Entonces cada una de las sesiones de cada día partía con un trabajo corporal que lo que pretendíamos es que fuera reflexivo, sensibilizador, para identificar los malestares y los bienestares que podemos tener con nuestro cuerpo. Después ustedes pueden ver que hay algunas dinámicas aquí que están marcadas en color morado. ¿Con este puedo marcar? No, no se lo veo. Ustedes pueden ver aquí que está marcado en color morado algunas de estas sesiones. Estas sesiones propiciaban la reflexión personal y la autoobservación, la cuestión cognitiva y reflexiva sobre cuestiones fundamentales que nos marcan como seres humanos, como personas. Una es la elección de carrera, es decir, quienes están participando en estos talleres, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, las distintas profesiones del área de la salud, es qué te hizo elegir esta carrera. Y en esta elección de carrera realmente hay aspectos cruciales que han marcado nuestra vida. Entonces, aquí había por qué elegiste ser médico, médica, pero además por qué elegiste ser ginecobstetra. Y partir de esta propia reflexión que hacía cada uno de los integrantes de los talleres es que se iba haciendo este proceso reflexivo. Después, otra de las dinámicas era la experiencia personal del parto y del nacimiento. Si acaso hubo la fortuna de que tu madre te haya dicho cuál fue la experiencia durante el parto y tu nacimiento, pues esto era parte del proceso que se hacía esa reflexión, o si bien muchas veces uno no tuvo la oportunidad de que su madre se lo haya dicho, pero uno ha tenido ya, si en el caso de que somos mujeres hemos tenido experiencias de parto y nacimiento, qué nos ocurrió, o si en el caso de los hombres, qué ha ocurrido con sus parejas, con las mujeres de sus familias, con sus hijas, etcétera, experiencias personal de parto y nacimiento. Y la idea aquí era propiciar esta reflexión de qué ha ocurrido, qué ha sucedido en este también hecho vital de nuestras vidas. Y otro componente que tiene que ir con esta parte de autorreflexión es el autocuidado, es decir, ¿qué hago yo como ser humano, como persona, para cuidar de mí mismo, de mí misma? Y en esto, ustedes deben de saber que lamentablemente el personal de salud no es el que más se cuida. Puede ser que el personal de salud tiene muchos conocimientos, tiene muchísima idea de qué debe de hacer para cuidar su salud, pero lamentablemente el proceso de formación y el proceso de formación en el pregrado y en el posgrado, sobre todo en la carrera de medicina, no propicia el autocuidado, y esta forma de no cuidarse se continúa. Es decir, nuestras instituciones de salud no son las que propician mucho el autocuidado en general sobre el personal. Entonces, hacer este proceso de reflexión, y que no solo era un proceso de reflexión tal cual, sino que también utilizamos distintos ejercicios para identificar
en qué áreas no estoy brindándome el cuidado que debo. A partir de hacer este ejercicio, ¿qué debería yo de poder empezar a hacer de manera realista para con el entorno en donde me muevo, qué podría hacer para empezar a brindarme este autocuidado? Entonces, como ustedes pueden ver, estas primeras sesiones tenían el sentido de sensibilizar, de enfocarnos en la persona, y a partir de ahí, entonces ahora sí adentrarnos en otras cuestiones que son ya más de orden técnico, teórica, en la atención del proceso de la atención obstétrica. Y entonces otras de las sesiones que ustedes pueden ver marcadas en color azul son las reflexiones de un ginecobstetra, es decir, en este equipo de trabajo para las capacitaciones tuvimos la fortuna de que se integrara un ginecobstetra que además está en activo, que trabaja actualmente todavía en hospitales, un ginecobstetra muy sensible y muy cercano a lo que es el fenómeno de el abuso y la violencia obstétrica hacia las mujeres. Entonces, él, a partir de la práctica directa en la atención obstétrica, presentando todos aquellos elementos que muchas veces dificultan que el personal médico dé la calidad de la atención que quisiera, él presenta qué pasa con este proceso de atención obstétrica y cuáles son como estas reflexiones para poder brindar una atención de buena calidad durante la atención obstétrica. Otro componente fue hacer un trabajo de revisión y de reflexión sobre los derechos sexuales y reproductivos, tanto los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como usuarias de los servicios, pero también los derechos laborales que el personal de salud debe tener para poder brindar una atención de calidad en los servicios. Entonces, este era otro componente del que se hacía un análisis y una revisión. Y otro componente es el protocolo de atención, que ustedes lo pueden ver en la parte inferior donde dice sesión 3, en la penúltima celda, ahí pueden ustedes encontrar protocolo de atención. Y lo que aquí se hacía era un análisis de los distintos equipos que estaban presentes en los talleres, de cómo era el protocolo de atención en sus hospitales, es decir, cómo era el filtro, el triage, quién recibe a las mujeres durante la atención, después de que es recibida, hacia dónde pasa, quién la atiende, pasa a la parte de urgencias o pasa directamente a la sala de la labor, de trabajo de parto, después que pasa en la sala de expulsión, es decir, todo el protocolo de atención que siguen las mujeres cuando van a recibir, cuando van a pedir atención en los distintos hospitales del que procedían los participantes a los talleres. Y otro componente era el final de esta sesión del día 3, es indicadores de salud materna, en donde revisábamos parte de lo que yo ya les presenté a ustedes aquí, cuáles son los indicadores de la muerte materna en las distintas regiones del país, en el país, cuáles son las tasas de cesárea, las episiotomías, los partos vaginales, entonces, los tactos vaginales. Entonces, estos eran los indicadores que revisábamos y que procurábamos revisar que fueran acordes a cada región del país. Entre la sesión 1, 2 y 3 cerrábamos este primer bloque y la sesión 4 y 5 se dedicaban a que los distintos equipos de participantes en los talleres hicieran una réplica de cada una de las sesiones que habíamos visto desde la sesión 1, 2 y 3. ¿Cuál era la intención de que ellos hicieran una réplica? La forma en la que se hacía esta réplica es que había un equipo de dos integrantes que eran los responsables de hacer esta réplica, y el resto de los integrantes del taller
Unos de ellos eran a quienes se la iban a dar y los otros eran observadores, de manera que todos, tanto los quienes coordinábamos los talleres como la audiencia, podían hacerle una devolución de qué era lo que tendría que estar mejorando cuando hiciera esta réplica de esta sesión al personal de salud, al cual ellos después iban a multiplicar estas sesiones. Es decir, un modelaje que se daba no solamente cuando ya ellos se fueran, sino un modelaje justamente durante el taller. Entonces, ustedes pueden ver ahí, la práctica 1 de la sesión 4 era trabajo corporal, la práctica 2 era un encuadre ético. ¿Por qué un encuadre ético? Tenemos que tomar acuerdos, que esto era parte de lo que hicimos la sesión del primer día. Un encuadre ético que tiene que ver cuáles son los acuerdos para trabajar. O sea, si estamos hablando de un taller de buen trato, tenemos que empezar por hacer acuerdos en donde estemos considerando cómo queremos estar trabajando durante esta semana o estos 3 días o el tiempo que se destine, la presentación, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la práctica 4 en donde dice elección de carrera, que era parte de lo que yo les decía, que son las primeras o la primera sesión en donde empezamos con esta reflexión personal, la experiencia personal del parto y el nacimiento, la atención durante el proceso de parto, etcétera, hasta que llegamos al final de la sesión del 5 día, del 5.º día, y ya podíamos como cerrar la semana ya considerando que todos los que estaban habían acudido a estos talleres, todos los participantes ya habían hecho la multiplicación, la réplica de estas sesiones. Entonces, esta es la forma en la que conformamos este taller, y en este mapa de la República Mexicana están marcados en color la forma en la que se fue haciendo esta capacitación. Ustedes pueden ver que en la región norte del color rosa se encuentra Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas. Esta fue una región en donde se dio la capacitación para integrantes de cada una de estas regiones que están relacionados con la atención obstétrica y que a su vez ellos tomaban esta capacitación para después replicarlo en sus talleres. Otra de las regiones fue Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que ustedes lo pueden ver en color verde. La otra región, cuando yo señalo esta parte de regionalizada, es que se concentraban en uno de los estados. En la región rosa se concentraban en Chihuahua, en la región verde en algún otro de los estados de ahí, en la región verde oscuro, que es Nayarit, Colima, Guanajuato, y déjenme recordar porque aquí yo ya no lo distingo bien, Nayarit, Colima, Guanajuato, no alcanzo a distinguir. Y bueno, después otra región fue el Estado de México, Tlaxcala y Yucatán y Veracruz, y la región de color rosa pálido es Hidalgo, Veracruz, Campeche y Oaxaca. Y en la amarilla es Guerrero, Morelos y Puebla. Estas fueron como los estados en donde se regionalizó para poder hacer esta estrategia de la cultura del buen trato. Hubo estados que no acudieron a esta regionalización y que después individualmente se fue a dar la capacitación, que es el caso de Baja California Norte, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo. Y hay 2 estados en donde todavía ellos no acudieron a la regionalización y que tampoco es que se ha ido. Uno de ellos es Chiapas y el otro es Durango. Pero y bueno, el Distrito Federal, este es otro de los estados que tampoco ha sido parte de esta capacitación en esta estrategia. Pero como ustedes pueden ver en este mapa, prácticamente fuera de estos 3 entidades federativas, el resto de los estados del país han sido ya capacitados, y los equipos que han sido ya capacitados
han estado ya haciendo la réplica. Estas fotografías son parte ya de los equipos estatales replicando talleres en Chihuahua y replicando talleres en Nayarit, pero en cada una de las entidades federativas que ya han sido capacitadas, tanto en la parte de la regionalización como en los estados a los que fuimos individualmente, ya han capacitado al personal de salud. Bueno, ahora con esto en mente, con esta capacitación de esta estrategia, esto que yo voy a mostrarle es solo como algunos resultados muy generales. Uno de ellos es, bueno, se han formado 23 equipos estatales de facilitadores en esta estrategia de promoción del buen trato, y en la primera etapa. Y en la segunda etapa, pues se capacitaron al personal de salud de 6 entidades federativas, que fue las que ya señalé previamente, donde estaban incluidas Baja California Sur, Baja California Norte, etc. En algunos de los hospitales, a partir de los equipos que se han capacitado, ellos han señalado que en algunos hospitales ya se han hecho cambios en el triage del protocolo de atención. Se identificó durante la capacitación que el triage era un lugar crucial. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no se tenía al personal de salud adecuado para valorar a las mujeres que llegaban durante el trabajo de parto. Entonces, estos cambios obedecen justamente a lo que se revisó durante el taller, que este era un punto rojo que había que ponerle atención y que había que hacer cambios durante el protocolo de atención a las mujeres embarazadas. El otro que han señalado es que hay una disminución de las quejas del trato recibido en la atención ginecobstétrica. Es decir, muchas veces las mujeres se quejan porque han sido maltratadas durante la atención obstétrica, y en algunos de los hospitales en donde ya hay personal que ha recibido esta sensibilización, señalan que han disminuido las quejas del trato recibido durante la atención obstétrica. Y el otro es que ha habido cambios del personal de salud en el cuidado que se brindan a sí mismos. O sea, esto era parte de lo que queríamos. O sea, nosotros, en nuestro equipo de trabajo, parte de la propuesta de que el buen juez por su casa empieza. Es decir, si queremos promover que haya una cultura del buen trato, tenemos que empezar por darnos un buen trato a nosotros, a nosotras mismas. Entonces, con estas reflexiones que se hicieron durante el taller, muchos de los integrantes, de los participantes, señalaron que han empezado a hacer cambios sobre el propio cuidado que se brindan. Y tenemos que decir aquí que son cambios realistas de acuerdo al entorno laboral, familiar y comunitario en el que uno está involucrado. O sea, es decir, muchas veces puede ser que quisiéramos hacer cambios mucho más profundos de autocuidado, pero tal vez no lo podemos hacer. Entonces, esto tiene que ver mucho y en relación con nuestro entorno laboral, social y comunitario, familiar. Y la otra son cambios de interacción entre el personal de salud y las mujeres a las que se atiende durante la atención obstétrica. Es decir, también en eso se ha reflejado este tipo de cambios, que eso era uno de los elementos centrales que perseguimos con esta estrategia de cultura del buen trato. Y bueno, algunas recomendaciones que hemos recogido a partir de lo que del trato que hemos tenido con los distintos equipos de personal de salud de las distintas entidades federativas. Esta estrategia de cultura del buen trato ha estado enfocada en sensibilizar y capacitar a personal que atiende directamente a la población usuaria, es decir, a los operativos. Pero entonces ellos señalan que esta sensibilización tiene que ir también dirigida a los directivos, es decir,
a los directores, secretarios de salud de las distintas entidades del país, a los directores de hospitales, y que es crucial contar con el apoyo de los directivos de hospitales, porque si los directivos de hospitales, los secretarios de salud no están sensibles a este trabajo, a estas acciones que se hacen a nivel operativo, esto es muy complicado, por muy sensible que esté el personal de salud que se lleve a cabo. Es decir, para poder cerrar este círculo de cultura del buen trato, se tiene que trabajar también, que esto es una cuestión pendiente que tenemos, se tiene que trabajar también con directivos de los hospitales y con directivos de alto nivel, de alto mando, ¿no? Y la otra es que ellos señalaban que es establecer coordinación entre los distintos programas, porque un tema es lo que se hace en la atención obstétrica, pero la otra es todo lo que se hace en programas como materno-infantil, que tienen también sus propias actividades. Entonces, esta es otra recomendación que señalaban los propios equipos de capacitación de las entidades federativas del país. Y bueno, pues con esto estoy finalizando esta estrategia que quería yo presentarles, y pues consideramos que realmente para poder pensar en que el nacimiento es como una llegada al mundo y queremos hacer cambios en el mundo, tendríamos que empezar a hacer cambios porque la llegada de los nuevos seres al mundo sea de una manera diferente. Tendríamos que fortalecer lazos entre justamente tanto las mujeres que van a atenderse el parto en las salas de obstetricia, como con el personal de salud y con el personal directivo que están presentes en las instituciones de salud. Están aquí estos datos que son tanto del el link que hay del Centro Colaborador de Investigación en Lesiones y Violencia, donde ustedes pueden encontrar información de lo que yo ahora he aquí señalado, y pues no me resta más que despedirme y agradecer su atención. Muchísimas gracias. Espero en verdad que esto que he presentado aquí sea de utilidad para quienes me escucharon. Muchísimas gracias. Les dejo también esta otra, que es para que ustedes pidan su constancia, ¿cierto? Sí, muchas gracias, Natalia. Qué bueno que nos acuerdas de eso. Sí, aquí está aprovechando lo que comentaba la doctora, a la cual le damos las gracias por esta interesantísima ponencia. Aquí está la dirección, sobre todo de los videos, que nos preguntan mucho en el chat, que dónde pueden verlos. Pues aquí está la dirección, el correo electrónico de ambas, de los videos, de las presentaciones, y a quién pueden escribirle para que, en caso de que no haya llegado su constancia. Creo que hay como 3 o 4 que ya se pueden ver. Yo creo que el de la doctora en unos 15 días máximo, o a lo mejor antes, ya también se va a poder escuchar por aquellas personas que no lo hayan tomado, que no hayan tenido la oportunidad de escucharla. Bueno, pues gracias a la doctora, y entonces ahora pasaríamos a las preguntas y dudas que pueden tener por parte del público. Yo tengo aquí una serie de preguntas que he escogido a través de Webex, y le vamos a dar primeramente la palabra a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que siempre nos hace el favor de acompañarnos desde su sala de videoconferencias, y le damos una vez más las gracias, y le daríamos la palabra adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León. Si tuvieran alguna duda, por favor, es el momento de que se la puedan expresar a la doctora. Sí, gracias, doctora Arenas Monreal, por compartirnos su trabajo. Seguramente es un trabajo que invita a seguir profundizando. Yo tengo unos comentarios. Cuando se maneja abuso o falta de respeto, a mí me queda la duda de que se puedan manejar como sinónimos, lo cual no lo es. Mientras el abuso puede ser manejado como un abuso de un poder, que es violencia,
La falta de respeto se puede manejar desde un aspecto conceptual que sí impacta en un momento dado en una denuncia. Entonces, yo creo que sería conveniente definir si vamos a hablar de un abuso de poder por parte del personal y de la institución o una falta de respeto. Y en este mismo rubro, hacer una separación de lo que es la violencia por parte del personal, como mencionaba usted ahí, violencia física, falta de información, pero también ahí viene violencia estructural, desde lo que es el abandono, la secuestro o detención de la persona por falta de pago, etcétera. Ese es uno que me gustaría que usted comentara en ese sentido, ya que como estrategia y también como capacitación, creo que debe de quedar muy claro lo que es violencia y lo que es una falta de respeto. Y por otro lado, como el tema lo dice, que son las estrategias, el mismo instituto tiene experiencias exitosas muy interesantes y que han repercutido en la morbilidad y mortalidad en este sector. Me viene a la cabeza el de las dulas, que si bien se inició para disminuir la mortalidad en embarazo de alto riesgo, tuvo un impacto no nada más en el objetivo que se perseguía, sino en el tipo de atención que se daba a nivel institucional. Entonces yo creo que a través de estos cursos que se están dando, promocionar y dar a conocer todos esos ejemplos exitosos, esas prácticas exitosas que pudieran retomar las instituciones para seguir trabajando en esta cultura del buen trato obstétrico. Y gracias nuevamente por compartirnos su trabajo. Pues muchísimas gracias por estos comentarios. Me parece que son comentarios que contribuyen a profundizar en el análisis conceptual y en la reflexión. Y en este punto de esta diferencia entre lo que sería el abuso y la falta de respeto, como yo señalaba, en realidad todavía hay como no hay como una puesta de acuerdo en total de cómo llamarle a este fenómeno. Y hay muchísimos autores que le han llamado violencia obstétrica, violencia institucional, y recientemente la Organización Mundial de la Salud, y en una publicación que aparece en Lancet y otra en la OMS, del boletín de la OMS, es que señalan que este fenómeno se llame más como abuso y falta de respeto. Abuso, por un lado, como bien lo señalaba, porque tiene que ver con esta cuestión hegemónica del personal de salud, en donde la población está subordinada y se puede ejercer un abuso claramente, como sería lo que es el abuso físico, tal cual. Pero también hay abuso de palabra, o sea, se les dicen palabras, expresiones muy enfocadas a las cuestiones sexuales de las mujeres. Entonces es una violencia que sería un abuso verbal. Pero también esto conlleva a la falta de respeto, es decir, la falta de respeto en estas expresiones que muchas veces se dan en las salas de parto de parte del personal de salud, es una falta de respeto hacia la persona, hacia incluso a la vida íntima y personal de las mujeres. Entonces, como que no es claro cómo hacer esta separación entre lo que sería el abuso como tal y lo que sería la falta de respeto. Y entiendo que justamente es por esto que se unen, señalándolo como abuso y falta de respeto, como una manera de ya no solo referirnos a este fenómeno como violencia obstétrica, sino más como una forma en la que estamos abusando del poder, claramente, pero también faltándole al respeto a la persona, ¿no? Este sería como lo que yo podría señalar en la reflexión que usted hacía. Y la otra, sí, tiene toda la razón, la incorporación de las dulas es algo que contribuye de manera muy importante
a una buena atención dentro de las instituciones. Lamentablemente, lo que hemos visto es que no es, las dulas no es un integrante de los equipos de salud que esté presente en todos lados. Más bien son escasas y contados los lugares en donde hay dulas. De hecho, en una de las capacitaciones que se hizo en Guanajuato, en donde acudió personal de salud en Nayarit y de otros de los estados, había una integrante que batallaba bastante en el equipo de Nayarit, y ella no es exactamente que una dula, ella es una partera profesional. Pero igual como partera tiene una forma de relacionarse con las mujeres de manera diferente. En Aguascalientes sí acudió una dula, pero lamentablemente ella no es parte de los equipos de salud en los hospitales en Aguascalientes. Es decir, esta figura de dula, lo ideal sería que estuviera como un integrante más de los equipos, pero no es así. Entonces, de ahí que si no tenemos integrantes como las dulas que estén permanentemente en todos los equipos, es que lo que se considera es que todos los integrantes del equipo de salud que brinda atención obstétrica sean sensibles a dar una atención respetuosa y de buena calidad a las mujeres que atienden. Ese es como el fin que se persigue con esta estrategia de cultura del buen trato. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, doctora, desde Nuevo León? ¿De qué sistema de salud es el personal que se ha capacitado? ¿Es de la Secretaría de Salud únicamente o también entran hospitales privados? No, hasta ahora el Centro Nacional de Equidad y Género ha enfocado sus esfuerzos en que sea la Secretaría de Salud, o sea, no es todavía de hospitales privados. Y básicamente es Secretaría de Salud, tampoco podríamos estar hablando de que son de distintos hospitales, puede ser de distintas instituciones, es básicamente la Secretaría de Salud. ¿Algo más? Pues le agradecemos, doctora, su trabajo, sus comentarios, y la verdad que sí nos deja el interés por seguir sus trabajos y conociendo más de lo que se está haciendo en relación al buen trato en atención obstétrica. Bueno, recuerden que yo soy vocera, o sea, soy parte de un equipo. Entonces, esto que mostré es parte de mi equipo, del cual formo parte. Gracias. Pues muchas gracias, Luz María. Y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, como siempre, por su participación. Y pasaríamos ahora, entonces, a las preguntas que tenemos por Webex. Son varias y muy variadas, pero algunas son parecidas. Entonces yo traté de hacer así como una síntesis para no hacer demasiadas. Y lo primero que me dicen es que te felicitan de diferentes partes del interior de la República, inclusive de La Paz, Bolivia, también se conectaron algunas personas, y de otros países, en los que todos coinciden en que es excelente tu presentación y que muy fehaciente toda la manera de cómo presentas estos datos y que es necesario del respeto que se debe tener a la persona cuando está presentando su parto, ¿sí? Me preguntan, ¿debería tener un formato, tú que sí crees que sea necesario que tener un formato de reglamento en los quirófanos? Porque a veces hay un exceso de número de personal médico o enfermeras, pasantes, residentes, que a veces se convierte esto como una pachanga, ¿no? De que todo el mundo está ahí y la pobre mujer parturienta ahí está luego toda cohibida, y además pues las condiciones pues como que no son las adecuadas. ¿Tú piensas que debería haber un reglamento al respecto? Sí, de hecho, bueno, puse nuevamente aquí en la pantalla como estos aspectos que se señalan de abuso, falta de respeto en las salas de obstetricia, y sí, tiene que ver con pedirle, habría que pedir, no sé si un reglamento, pero sí
habría que pedirle permiso a la mujer para que haya las gentes que estén presentes en la sala de obstetricia. O sea, digamos, tendrían que estar presentes necesariamente aquellos que van a estar apoyando a la mujer durante la atención obstétrica. Pero más, habría que pedirle a la mujer permiso. O sea, son como, para cuando nosotros hacemos algún procedimiento, tendríamos que pedirle permiso, y para esto habría que pedirle. Justamente esto tiene que ver con la confidencialidad. O sea, la confidencialidad no es solamente para cuando se le va a brindar algún tipo de resultado, alguna información relacionada con el evento en el que está la mujer en ese momento, sino también para brindarle esa situación de confort a la mujer durante la atención del evento obstétrico, ¿no? Sí, claramente habría que tener no un reglamento solamente, sino hasta pedirle permiso a las mujeres. Claro, ¿no? inclusive que fuera un proceso un poquito con más seriedad, porque entran pasantes, todos sabemos, pasantes y médicos y residentes y enfermeras, y pues es una persona que se siente desprotegida, ¿no? Porque en un momento, y además en las condiciones que se le pone, pues como que sí hay que tener mucho cuidado con eso, y como tú bien dices, primero pues preguntarle a la paciente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Pregunta que si podía contar con el nombre de personas que tomó este curso para que de esta manera en los estados se les pueda contactar para que pudieran ellos tener acceso a esta información, o en su caso que se va a presentar después estos talleres en diferentes hospitales. Si va a haber como una segunda réplica. Sí, la réplica está siendo ya por los equipos que han sido formados en los distintos estados de la República. De hecho, ya se han dado, o sea, parte de los resultados que yo presenté aquí fue justamente de lo que los equipos han estado haciendo ya en los estados. Los nombres en específico, nuestro equipo de trabajo de aquí, el instituto, no los tiene, porque quien da el seguimiento a los equipos que han sido capacitados es el Centro Nacional de Equidad y Género, de la doctora Aurora del Río. Lo que yo sugeriría es que los estados que tengan interés escriban directamente o se contacten directamente con la doctora Aurora del Río del Centro Nacional de Equidad y Género, y para que indaguen quiénes son los integrantes de sus estados que ya han sido capacitados y que están dando las capacitaciones. Ese sería lo que yo podría señalar. Ok, muchas gracias, María. También por ahí me preguntan que cómo midieron la disminución de las quejas. Ajá, eso es algo que señalaron algunas de las integrantes que tomaron la capacitación en los distintos estados de la República y que son ahora responsables de estas capacitaciones. Supongo que esto tuvo que ver más que nada con las quejas que presentan en las direcciones de los hospitales. O sea, ¿cómo lo midieron? Pues supongo que la cantidad de quejas que había en los meses previos contra los que tienen ahora. O sea, específicamente no tengo el dato preciso de de qué manera lo han medido, sino más bien con las quejas que han recibido en los hospitales. Ok, muchas gracias, doctora. También preguntan que cuál fue el número de personas que se capacitó en los estados, si fue a todos los hospitales, bueno, si ya lo explicaste, cómo se escogió a qué tipo de hospitales, hubo algún procedimiento y cómo se llevó a cabo el reclutamiento del personal a capacitar. Ajá. Esto también, aquí quien está directamente como responsable es el personal del Centro Nacional de Equidad y Género, porque ellos son quienes le dan como todo este seguimiento, esta estrategia, se le está dando seguimiento por ellos, y ellos elegían, ellos eran quienes seleccionaban quiénes era el personal que iba a acudir a la capacitación y que a su vez iban a ser los que iban a replicar. Lo que sí entiendo es que había algunas características, es decir, era personal que estaba relacionado directamente con la atención obstétrica, pero también era personal que estaba en relación con un programa que se llama de reeducación para la prevención de la violencia,
¿Y por qué este personal de prevención de reeducación? Porque son psicólogos que ya tienen mucha formación en la capacitación y en la réplica de talleres, y estos psicólogos además manejan muy bien todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y la violencia de género. Entonces, estos psicólogos han sido, psicólogas, han sido integrantes de los equipos de salud cruciales para la parte de la réplica o de la multiplicación de los talleres. Entonces, por un lado era personal que estaba ligado directamente a la cuestión de la atención obstétrica, y por el otro lado personal que está relacionado con el programa de reeducación. Ahora, ¿cómo eran elegidos? Supongo que estos eran elegidos de acuerdo a la coordinación que se establecía entre el Centro Nacional de Equidad y Género y cada entidad federativa. O sea, decían quiénes pueden acudir y así es como iban. Nuestro equipo de trabajo en realidad no tenía ninguna relación en la selección del personal que iba a ser capacitado. Nuestro equipo de trabajo nada más íbamos a proporcionar la capacitación. Ok. Aquí me hace también una pregunta que me parece interesante, que dice: en ocasiones la atención obstétrica a pacientes con VIH se acentúa más la falta del buen trato en la atención obstétrica, y es lamentable, ya que el estigma que lidian con de por sí estas personas pues es muy problemático. ¿Sí? Si puedes comentar algo al respecto. Sí. Este es un tema muy importante, y justamente el VIH como tal es parte de lo que hace que sea también una forma de abuso o falta de respeto en la cuestión de la discriminación. O sea, es decir, muchas veces por el mismo problema que tiene la mujer, es propicio para que se le discrimine. Y bueno, es decir que no debería de ocurrir. Ahora, quiero decir que esta cuestión de la discriminación no es solo que se presente para nosotros en nuestro contexto. Bowser y Hill lo señalan que esto es algo que se presenta mucho en África, porque ustedes saben, en África el VIH es uno de los problemas más importantes. Entonces, esto ellos lo han observado mucho que se presenta en África. Entonces, no es privativo de nuestro país, ¿no? Okay. Y una última pregunta, me hacen por ahí que la detención por falta de pago, que eso es posible que en el sistema de salud se detenga a una persona porque no paga. O sea, sabemos eso de los hospitales privados, pero de los hospitales públicos. Ajá. ¿Es posible? Sí. Cuando yo presentaba esto de cuáles son como los aspectos en los que se ha visto que hay abuso o falta de respeto, quiero decirles que esto no lo hemos visto ni ha sido reportado que ocurra en México, o sea, en nuestros hospitales públicos, en la Secretaría de Salud, una detención por falta de pago. Sí lo coloqué porque yo les señalaba que esta cuestión del abuso o falta de respeto en las salas de obstetricia se presenta en todo el mundo, en los 5 continentes, o sea, en todos los continentes se presenta, y que Bowser y Hill reportan que esta detención por falta de pago es un aspecto que se ha visto mucho en el continente africano. O sea, se retienen a las mujeres porque no pagan, y seguramente que es ahí donde ellos lo reportan más. Es probable que en otras partes, en otras regiones del mundo también ocurra. En lo que nosotros hemos recogido como experiencia con el personal de salud en México, no lo hemos identificado como que sea un aspecto de abuso, falta de respeto, la detención por falta de pago en los hospitales públicos. Entonces esto no es para nosotros, diríamos, ¿no? Ok. Bueno, pues no nos queda más que darte las gracias. No, estupenda la plática de este tema, y pues les damos las gracias a todos los participantes, y hacemos una atenta invitación para el 8 de agosto, en que será la nueva temática llamada Intervenciones Costo Efectivo de Salud Pública Ocular, Cirugía de Cataratas, que estará a cargo de la doctora Aida Jiménez.
Esto es porque en julio pues, se presentan las vacaciones de diferentes universidades que se conectan con nosotros y entonces para pues, que tengamos un descanso, ¿no? Y entonces nos vemos hasta el 8 de agosto y no nos queda más que darle las gracias desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias.